Pues buenos días nuevamente a quienes no estaban cuando dimos los saludos al principio. Nos da gusto que estén con nosotros, que estamos muy gozosos en el Señor de poder tener este tiempo de adoración juntos, de proclamación también de su palabra. Entonces, pues hoy nos toca un pasaje maravilloso. La verdad es que cada pasaje ha sido hermoso, cada episodio que nos ha presentado el evangelista Mateo, el apóstol Mateo, ha tenido un engranaje increíble desde que empezamos el Sermón del Monte con las bienaventuranzas y nos enganchó el Señor con su palabra, con su enseñanza acerca del reino de los cielos. Y bueno, esto tiene una conexión increíble, hermanos, increíble con toda la Escritura. Si pensáramos, por ejemplo, en el libro de Daniel, en el libro de Isaías, veríamos, por ejemplo, en el libro de Daniel ese reino que se establecería mientras estaban los reyes de este mundo, del imperio romano, los emperadores. Así lo dijo, que en el tiempo de aquellos reyes, decía la profecía, en el tiempo de aquellos reyes, Dios levantaría un reino sempiterno que no tendría fin, y sería un reino establecido por Dios, en donde los santos serían los súbditos de ese reino y el anciano de días sería el rey. Pues ha venido el rey, ha establecido su reino, y como dicen algunos hermanos que son especialistas en la materia de escatología, ya estamos en el reino, pero aún todavía falta más del reino. Estamos, como decía Antonio A. Joquema, estamos en el ya y el todavía no del reino de Dios. El ya lo estás mirando. Y fue lo que el Señor Jesucristo más adelante le va a mandar a decir a Juan el Bautista en el capítulo 12. Cuando Juan tiene sus dudas y le dice, pregúntele al maestro si es él el que había de venir o esperaremos a otro. Y entonces Jesús le manda a decir a Juan, díganle a Juan lo que veis y oís. Díganle lo que está pasando, compártanle el testimonio de las maravillas gloriosas de nuestro Dios. Díganle que los ciegos están mirando, los sordos están escuchando, los paralíticos están caminando, que se está anunciando el evangelio, que los muertos están siendo resucitados, que demonios están huyendo. Y entonces Mateo está encargándose de ponernos en la plataforma todas estas evidencias de que el reino, un reino distinto, un reino más poderoso que el reino de los mismos demonios, había llegado. El rey estaba ahí, el rey estaba confrontándolos y mandándolos que se fueran. Pues bien, el rey está aquí, el rey está aquí. Y hoy tenemos un pasaje hermoso. Fue un pasaje que yo tuve la bendición de leer desde que era un adolescente y siempre causó un impacto increíble en mi vida, en mi corazón. Me acuerdo que una de mis luchas cuando yo leía el pasaje de Marcos, cuando este hombre le dijo, Señor, déjame estar contigo. Y Jesús le dijo, no puedes estar conmigo. Y yo decía, Señor, este pudo haber sido tu apóstol número 13. Ahora obviamente yo estaba empezando a leer la escritura, pero yo me sentía triste de que el Señor hubiera rechazado a este hombre. Este pudo haber sido su apóstol número 13, decía yo. Pero me consolaba lo que el Señor Jesús le dijo después, no, pero ve a tu casa y cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho por ti y cómo ha tenido de ti misericordia. Eso me bendijo mucho. Eso me daba mucho ánimo y mucho valor para compartirle a mi familia. Yo estaba en un mundo de tinieblas, en un mundo sumido en una religión falsa, en un mundo lleno de espiritismo, lleno de magia blanca, magia negra, puestas de ajos, de listones y de estas cosas limpias y todas estas cosas. Y quizá yo no era practicante, pero estaba yo en medio de gente de mi familia quienes practicaban todas estas cosas. Entonces cuando yo leía este pasaje yo podía entender un poquito que se trataba de una actividad demoníaca,
que se trataba de una operación de Satanás y que el Señor Jesús cruzó el mar de Galilea, probablemente 15 o 20 kilómetros en el mar, para ir al otro lado, en dirección opuesta, como dice el Evangelio de Lucas, en dirección opuesta a Galilea, a donde estaban los montes que ruedan, así se llama, eso significa Galilea, en dirección opuesta hacia el sureste del mar, para ir a esta región en donde había 10 ciudades grandes, la zona de Decápolis. Pero esta región de Gadara era muy particular y ahorita voy a explicar un poquito más de esto. Mientras tanto, quiero que vayamos ahí al Evangelio de Mateo, capítulo 8, y vamos a leer. La verdad es que son 3 pasajes que relatan este mismo episodio. Lo relata Mateo, lo relata Marcos y lo relata Lucas. Y cada uno de ellos tiene algunos detalles muy, muy especiales. Mateo 8, 28 en adelante, voy a leer, dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaban diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Quiero que leamos el pasaje de Marcos, pero antes quiero que oremos. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque no hay ni un episodio mal acomodado en tu palabra. Tu Espíritu Santo es el maestro por excelencia. Gracias, Señor, por habernos dejado tu palabra de una manera estructurada, como así quisiste hacerlo, para traer bendición, para traer enseñanza, para traer edificación, Señor. Y mientras caminamos y vamos estudiando tu palabra, nos damos cuenta cómo, lejos de haber contradicciones en tu palabra, hay una armonía gloriosa. Padre, muchas gracias. Gracias por traernos hasta aquí, Señor. No es casualidad en ningún sentido que estemos aquí esta mañana leyendo tu palabra y la historia de estos gadarenos, Padre. Oramos, Señor, que por favor nos bendigas, que por favor edifiques nuestro corazón, Señor. Y si hay alguno de nuestros oyentes que está siendo atormentado por demonios, oramos, Padre, que traigas libertad a su vida. Oramos que le liberes y lo traslades, como dice tu palabra, de la potestad de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Por eso venimos en oración y en humillación. Padre, nosotros no podemos entender tu palabra por nosotros mismos, Señor, a menos que tú nos reveles tu palabra con tu Espíritu Santo. Por favor, guíanos en este tiempo, te lo rogamos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, Marcos, por favor, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Siempre recuerdo lo que el hermano Dan nos ha enseñado, que de todo el sermón lo más importante es la palabra de Dios. Y si hay algo y si lo mejor que puedes llevarte es la palabra de Dios, eso es exactamente lo que deseamos. Que la palabra de Dios vaya en tu mente y en tu corazón, más allá inclusive de nuestros comentarios. Entonces vamos a ver Marcos capítulo 5 del 1 al 20. Dice:
Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios, del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Escucharon esto? Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en las 10 ciudades, eso significa Decápolis, en Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Wow, qué hermoso pasaje, ¿no, hermanos? Ya leerlo ya está. Después de leerlo podríamos irnos a casa y decir: Señor, vamos a meditar en nuestro corazón de qué se trata todo esto. ¿Sí? Yo he titulado mi sermón: Jesús y los endemoniados gadarenos. Ahora, no sé si observaron, ya de entrada hay algunas pequeñas diferencias ahí que ahorita vamos a explicar de qué se tratan. Pero yo quise titular así mi sermón: Jesús y los endemoniados gadarenos. Creo que el enfoque está sobre uno de los dos, de estos que se mencionan aquí. Pero bueno, quise ponerle este título porque hay algo muy, muy especial al final, el final del sermón. Entonces, hay algo interesante aquí de entrada. Según el relato de los evangelios y haciendo una armonía de los evangelios, esta es la primera vez que Jesús va al mundo de los gentiles. Hasta este momento Jesús estaba moviéndose en el norte de Galilea, Capernaum, Corazín, Tiberias, Magdala, y luego hacia abajo sobre el río Jordán. Y bueno, ya había estado un poquito en Jerusalén, por supuesto. Pero esta es la primera vez que Jesús cruza el mar, digamos de noroeste a noreste. En esta región casi no había judíos, o hay quienes dicen que no había judíos, que esta región estaba habitada por griegos. Es decir,
que cuando los griegos habían invadido esta zona de Israel o esta zona del mundo ahí en el Medio Oriente, griegos habían venido a habitar. Hay quienes dicen que era una mezcla de griegos y de romanos también, cualquiera, no hay realmente mucha diferencia. Lo interesante es que era una región donde criaban cerdos. Sí, en la región de Israel, digamos en la región de Galilea y en la región de Judea, donde había judíos, jamás ibas a ver un hato de cerdos. Pero en la región de los Gadarenos, donde se habían establecido los griegos, ahí había ganaderos o había gente que se dedicaba a la empresa de los cerdos. Entonces es la primera vez que el Señor Jesús va al mundo de los gentiles. ¿Cómo era el mundo de los gentiles en ese momento? Pues déjame describírtelo un poquito, a lo mejor te identifiques, a lo mejor nos identifiquemos al ver cómo era el mundo de los gentiles. Mira, era un mundo de paganismo en toda su expresión. Era un mundo de religiones falsas, de idolatría. Era un mundo en donde, pues como hoy, ¿verdad? No había cuidados de higiene. En contraste con los judíos, que había ciertas carnes que no comían. Número uno, la de cerdo, no la comerían. Entre otras cosas, muchos cuidados higiénicos. No, el mundo de los gentiles era como hoy en plena pandemia, ¿verdad? No importa, ¿sí? De algo hay que morirse, dicen por ahí algunos. No importa, y estás pensando de manera ególatra nada más. Entonces, falta de higiene, falta de buena alimentación, idolatría, hechicería, espiritismo, vicios, adulterio, fornicación, malas palabras, codicia, envidia, mentira, falta de honra a los padres. Todas estas cosas se daban en el mundo de los gentiles. Ahora, ya que estamos hablando del lugar, de esta zona de los Gadarenos, hay algunas variantes porque hay algunos manuscritos que se han encontrado, manuscritos muy antiguos del Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, y de pronto han encontrado que no es exactamente la palabra Gadara. Hay algunos, por ejemplo, el Evangelio de Mateo dice la región de los Gadarenos, pero Marcos, en estas copias muy antiguas, dice que era la región de los Gerasenos. Y tú dices, pues se parece, ¿no? Lucas 8:26 dice que era la región de los Gergesenos. Y esto me recordó, cuando estaba leyendo Gergesenos, me recordó a uno de los pueblos de Canaán, los Gergeseos. Bueno, quién sabe, se me ocurrió pensar en esto. Pero había estas variantes y sí, hay un poco de razón en esto. De hecho, esto fue resultado de algunos maestros, especialmente en esta etapa de los padres de la iglesia entre el año 100 y el año 300. Gerasa era una ciudad, efectivamente. Era una ciudad que estaba a 48 kilómetros al sureste del mar de Galilea. Es decir, desde el mar de Galilea hacia el sureste. Ahora, yo donde estoy aquí, el norte está para acá y el sur está para acá. Entonces el sureste sería para acá, el este es acá. Bueno, para que me ubiquen. Ok, entonces norte, sur, sureste sería hacia allá. Pero estaba a 48 kilómetros tierra adentro. Ahora, eso hubiera sido muy difícil. Entonces, hubo quienes pensaron que Jesús había ido hasta allá, hasta Gerasa. Pero no, la escritura dice que era la región de los Gadarenos. Y la región de los Gadarenos estaba justamente saliendo del mar de Galilea. Había toda una región que se conocía como la región. No era la ciudad, era la región de Gadara. Bueno, entonces Gerasa, como digo, estaba muy lejos. Las otras dos palabras, había Gerjasa y Gerasa, realmente eran variantes nada más, fonéticas, no había mucho problema. Es como algunos dicen México, Mexico, Mexico, o como dependiendo de dónde vengas, ¿verdad? Hay estas variantes y las hay en todas partes, ¿verdad? Cuando alguien pronuncia una palabra de otro idioma, puede pronunciarla de una manera, y alguien de otra región del mundo puede pronunciar la misma palabra de otra manera. No hay muchas variantes. Lo que sí es cierto es que sí hay una región ahí en esa parte del mundo, ahora pertenece a Jordania. Es esa parte de Jordania que se conocía como Gadara.
Hoy tiene un nombre. Hoy estaba yo viendo unas fotos hace un rato y hay una región, es una región habitada, hay mucha pobreza todavía, hay mucha maldad, hay mucha superstición, en fin, muchas cosas aquí. Pero entonces ese es el punto aquí del lugar. La segunda cosa que quiero que veamos es acerca de los demonios. Ahora, no soy especialista tampoco en el estudio de los demonios, pero sí he encontrado muchos pasajes que nos hablan un poco. Y yo quiero mostrarles algunos pasajes de estos, que nos hablan un poco de estos espíritus que alguna vez fueron ángeles de Dios y que fueron arrastrados en la codicia de Satanás, de Lucifer. Fueron arrastrados y se convirtieron en demonios, en espíritus malos o espíritus inmundos, como dice. Miren, ya Marcos nos dijo en la lectura que hicimos que eran espíritus malos o espíritus inmundos. Miren el capítulo 6, versículo 18, por favor. Marcos 6, 18 dice: porque Juan decía, a ver, estoy arrancándome mal. ¿Dónde estoy? Ok. Déjenme ver, vamos a ver Lucas 7, 21, por favor. Lucas capítulo 7 primero. Lucas capítulo 7, versículo 21. Dice: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus, ¿qué dice? Espíritus malos. O sea, no eran espíritus buenos. Si hoy en día te llevan o te quieren invitar a algún lugar, o que los chamanes de tal ciudad, ¿verdad?, han salido por todo el estado, por todo el país, y que ahora te están leyendo la mano el café, te están leyendo las cartas españolas y todas estas cosas, y dices tú, y sí se ven. Yo recuerdo cuando era niño, mi mamá me llevaba a centros de estos. Y te limpiaban con un huevo y con hierbas, y luego quebraban el huevo sobre medio vaso de agua y se veían ahí estas burbujitas y dicen: mira, le pusieron una maldad al niño, le hicieron ojo porque está muy guapo. Pues ya, para empezar, estaban diciendo mentiras. O sea, ¿quién se iba a fijar en mí? Bueno, solo el Señor en su gracia. Él había puesto sus ojos en mí desde antes que naciera. Pero ¿sabes? Yo no sé, pensaba que era yo el niño prodigio o el niño más, el Mr. Niño, que todo el mundo me hacía ojo, y eran las mentiras de esta gente. O sea, después de que me di cuenta que eran tan falsos, tan mentirosos, por un buen tiempo los odié, porque nos habían sacado el dinero, porque la limpia no había sido de espíritus malos, había sido la limpia nada más de la cartera de mi mamá. Entonces, espíritus malos, Lucas capítulo 8, versículo 2, ya que estamos ahí cerquita, Lucas 8, 2, dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas, miren ustedes, mujeres que habían sido sanadas, ¿de qué? De espíritus malos y también de enfermedades, por supuesto. Sanadas de espíritus malos. Y es que, ¿sabes? Más allá de una enfermedad física, es la enfermedad espiritual, es el tormento espiritual que estos demonios provocan en las personas. Y hoy en día, dependiendo el doctor que sea, ¿verdad?, si es psiquiatra, psicólogo o si es doctor en medicina, te va a decir: no, pues tiene epilepsia, ¿verdad? Nada más cuiden que no se caiga en el fuego y no se vaya a ahogar si se cae en el agua. Y ahora tampoco estoy diciendo que todos los que padecen de epilepsia están endemoniados, pero que muchas veces hay gente espiritualmente atormentada y que la gente o los especialistas en otras materias lo interpretan como si fuera solamente un asunto natural. Hechos 16 dice Lucas que había una muchacha con espíritu de adivinación también, y era un negocio para sus amos. Primera de Timoteo 4:1 dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo dice que en los postreros días vendrán espíritus engañadores enseñando doctrinas de demonios. O sea, no solamente es el tormento
emocional y el tormento físico que te provocan, además es la confusión doctrinal que traen a tu mente. Si estás confundido y no sabes cuál religión es la buena y estás pensando, ¿a dónde me iré? ¿A qué religión me pasaré? ¿Sabes? Es una confusión que demonios han estado provocando en nuestro mundo. Porque sabes, no hay una religión que te pueda salvar, no hay una religión que te pueda librar del infierno, solo hay una persona que te puede salvar y esa persona es Jesucristo. No es un sistema, es una persona. Entonces, por toda la escritura, primera de Juan capítulo 4, verso 6, dice el apóstol Juan, voy a leérselos para que veamos qué dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 6. Dice que no creamos a todo espíritu, porque muchos espíritus hay por todo el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6, dice: nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye o no nos quiere oír. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea, es toda una gama de cosas, de aspectos de tu vida en las que los demonios quieren operar. O sea, no solamente trastornar tu mente, no solamente volverte loco o volverte epiléptico o lo que sea. No, probablemente tú piensas que estás en tus 5 sentidos y eres esclavo de algún demonio. Y se manifiestan en estas conductas perversas. Ahora, tampoco estoy diciendo que todo el mundo está poseído por demonios. Lo que sí estoy diciendo es que los demonios están operando en este mundo. Este es su tiempo para operar. Y Satanás es el príncipe de ellos. Es el príncipe de la potestad del aire. Y más allá de las supersticiones. ¿Sí? Bueno, no quiero decir más de los demonios, ¿verdad? Número 3, vamos a hablar de los endemoniados. Como dije, Mateo dice que son 2, Marcos y Lucas dicen que fue un endemoniado. ¿Por qué? ¿Por qué esta pequeña diferencia? Pues hay quienes dicen que solamente tiene que ver con el enfoque de cada escritor. Es decir, Mateo está hablándole a los judíos. Probablemente está pensando que 2 endemoniados o 2 ex-endemoniados darían quizá un buen testimonio de decir: oye, yo soy testigo, él y yo estuvimos endemoniados, él y yo estábamos ahí en las cuevas. O sea, como hablando de lo que los judíos entenderían como el testimonio de 2. Hay quienes dicen, bueno, en realidad Jesús se enfrentó solo con un endemoniado. Y el segundo endemoniado llegó después, a quien también Jesús liberó. La verdad es que no me convencen mucho estas posturas. Yo creo que eran 2. Ahora, esa es mi perspectiva. Porque Mateo dice que eran 2 endemoniados. Pero hay un sentido en el que creo que era uno también. Ahora, pudieron ser 2 o más de 2. Pero lo que sí creo que es evidente es que el Señor Jesús se enfrentó a uno de ellos y fue con uno de ellos con el que estuvo teniendo esta conversación, este enfrentamiento. Uno de estos hombres, o sea, pareciera que uno hablaba por los 2. En fin, lo que sí tenemos aquí es una historia tremenda, tremenda. Miren lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 28, por favor. Mateo 8, 28. Dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, y es Mateo, como dije en los escritos más antiguos que han encontrado, es Mateo el que usa la palabra Gadara, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Y miren ustedes las características o lo que se dice de ellos. Dice: 2 endemoniados que salían de los sepulcros, y luego dice que eran feroces como fieras en gran manera. ¿Sí?
O sea, eran dos endemoniados que parecían dos animales salvajes destruyendo. Miren lo que dice Marcos, por favor, en el capítulo 5 de Marcos. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Dice el verso 4: porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. En otras palabras, no solamente eran feroces, eran un peligro para la sociedad, pero además tenían una fuerza destructiva. Y dice el versículo 5 que además tenían una conducta aterradora. Mira lo que dice el 5. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Una conducta realmente aterradora, hermanos. O sea, una posesión demoníaca masiva sobre la vida de este pobre hombre. Y pareciera que todos se habían habituado o se habían acomodado a esta situación. O sea, nada más no pases por el camino por ahí, por donde está, por el sepulcro donde está este gadareno, porque te va a hacer pedazos, ¿eh? Ya cuando ha estado de medio tranquilo lo hemos atado con grillos y cadenas, y cuando se le manifiestan los demonios se pone feroz, se pone terrible. No te acerques a él, es un animal, es una conducta terrible la que tiene. Mira lo que dice Lucas capítulo 8. Versículo 17. Por eso dije que cada uno de los evangelistas nos dan una perspectiva increíble. Lucas 8, 27. Dice, Lucas 8, 27. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, no de hacía poco, endemoniado desde hacía mucho tiempo. O sea, llevaba mucho tiempo siendo atormentado, siendo poseído por los demonios. Dice, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y mira lo que dice, y no vestía ropa, dice Lucas, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. En otras palabras, vivía en condiciones deplorables. Cuando yo leí esto en la mañana, pensé en Juan 10:10, que dice, el Señor Jesús dijo, el ladrón, hablando de Satanás, el ladrón no viene sino nada más para hurtar y matar y destruir. ¿Y sabes qué dijo el Señor? Pero yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Te tengo malas noticias y buenas noticias. Las malas es que si Jesucristo no es tu Salvador, si Jesucristo no es el Señor de tu corazón, estás expuesto a que el diablo te robe todo lo que Dios te ha dado, te robe tus esperanzas, te robe tu fe, te robe tu amor, te robe tu familia, te robe a tus hijos, te robe tu trabajo y te robe tantas cosas. Y al final te destruya y te mate. El diablo ha salido para destruir. Quiso destruir al Hijo de Dios, quiso destruir al Hijo varón que Dios le había prometido a Adán y a Eva. Y pensó que clavándolo en la cruz acabaría con él. Lo que nunca creyó fue que el Hijo de Dios se levantaría glorioso al tercer día, después de haber libertado a muchos cautivos. Y sabes, el Señor Jesús hoy está vivo, sentado sobre su trono, y dice la palabra de Dios que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y los demonios tendrán que sujetarse ante Él. Lo hicieron cuando lo vieron aquí en la tierra. Entonces, no esperes que el diablo te destruya. Dice 1 Juan 3:8 que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo así es. El diablo
su característica principal es ofender a Dios, es actuar en contra de Dios. 4, quisiera que viéramos la autoridad de Jesucristo. Cuando Jesucristo se enfrenta con él, mira lo que dice Marcos capítulo 5, versículo 6. Marcos capítulo 5, verso 6. Mira lo que dice. Dice en el capítulo 5, verso 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Uno de los autores que estaba leyendo decía, ¿por qué? Porque estos demonios, cuando vieron a Jesús, ¿por qué no huyeron? Bueno, porque también se sabe en el Salmo 139, no pueden huir de la presencia de Dios. No importa si suben al cielo o si se van al infierno, no importa si se van al oriente o al occidente, no importa a dónde huyan, no pueden escaparse de la presencia de Dios. Y ahí está el Señor Jesucristo, ahí está Dios hecho hombre, y ellos saben. Mira, dice, se arrodillaron, dice el versículo 6, y se arrodilló delante de él. ¿Sabes qué? Hay dos cosas aquí importantes. Primero, estos demonios estaban bien conscientes de quién era Jesucristo. Santiago dice que exhortando a la gente, le dice, ¿tú crees que Dios es uno? Qué bueno, felicidades, dice. Si tú dices que crees en Diosito, qué bueno. ¿Sabes? Estás exactamente en la misma plataforma que los demonios. También los demonios saben. Ellos saben que Dios existe. Sí. Si tú dices que crees en Dios en esa plataforma, no has dicho nada más extraordinario que lo que los demonios han dicho. Entonces, ellos estaban conscientes de quién era Jesucristo. Pero la segunda cosa de la que estaban conscientes es que estaban conscientes del día del juicio final. Saben que Dios los va a aventar al infierno. Mira lo que dicen ahí Marcos capítulo, y aunque los 3 evangelios lo relatan, pero mira lo que dice Marcos capítulo 5, en el versículo 7. Y clamaban a gran voz, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no nos atormentes, dice. Wow. Mateo capítulo 8. Dice en el versículo 29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y Lucas 8:31. Espero que tengan ahí algo para separar, para ver en su Biblia, ¿verdad? Porque estamos en estos 3 pasajes que son hermosos, cada uno de ellos mostrándonos una perspectiva especial. Dice en Lucas capítulo 8 y versículo 31, le rogaban que no los mandase al abismo. No nos mandes al abismo. Y cuando Jesús les preguntó, ¿cómo te llamas? El demonio contestó, al parecer el demonio líder de todos los demonios que estaban ahí en este hombre, le contestó, me llamo Legión. Me llamo Legión porque somos muchos, como si Jesús no supiera cuántos eran. Me llamo Legión. La palabra legión era un término romano que se usaba para hablar de un grupo de 6,000 soldados. Ahora, yo no sé si había 6,000 demonios en este hombre, no lo sé. Pero ¿sabes con cuántos demonios una persona se vuelve caótica? Con un demonio. Este hombre tenía 6,000 demonios en su cuerpo. Y el Señor libertó a este hombre o a estos hombres de esta esclavitud demoníaca. Wow. No importa si el mismo Satanás con todos sus miles y miles y miles de demonios nos rodearan. Si Jesucristo es nuestro libertador, estamos a salvo. Y el Señor libertó a este hombre o a estos hombres. Y mandó o les dio permiso
que fueran y poseyeran los cuerpos sucios de estos cerdos. Y estos pobres cerdos se fueron, empezaron una estampida. Nunca les había entrado un demonio. Y salieron y se precipitaron por un despeñadero en el mar y se ahogaron. Mientras tanto, ahora empieza otro caos en Gadara. Y es mi quinto punto. Los habitantes de Gadara. ¿Qué pasó con los habitantes? Vamos a Marcos 5:15, por favor. Marcos capítulo 5, versículo 15. Dice en el capítulo 5, verso 14: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Verso 15: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo lo vieron? Dice, lo vieron sentado, vestido y en su cabal, en su juicio cabal. ¿Y sabes qué les provocó esto? Miedo. Creo que no es miedo precisamente por ver a este hombre ahora tranquilo. Creo que es miedo por todas las demás implicaciones. ¿Sabes qué? Dijeron, si por cada endemoniado vamos a perder 2,000 cerdos, mejor que se largue Jesús. Mejor que se vaya de nuestras vidas. Mejor que se aleje lo más que pueda. Porque nos va a echar a perder nuestro negocio de cerdos. Preferimos a los cerdos que a un hombre sano y en su juicio cabal. ¿Sabes qué? Hay cosas tan tristes aquí. Estos gadarenos valoraban más sus posesiones materiales que la vida y la salud de un prójimo. Yo no sé si tú te identificas con esto, pero entre más lo leo digo, Señor, quizá muchas veces yo he tenido en mi corazón esto. No quiero perder cosas materiales. No quiero deshacerme de esas cosas. ¿Qué pasa en mi corazón? Segunda cosa, no pudieron ver ni gozarse, ni mucho menos darle gracias a Dios por el milagro de Dios en estos hombres. En lugar de eso estaban frustrados y molestos por sus pérdidas económicas. No. Pues sí, mira, ya lo sanó, pero mira todo lo que nos costó. O sea, ¿por qué nuestros cochinos? Y le dijeron que se fuera de sus contornos. No nos convienes, Jesús. Tú nos generas problemas. Ahora vamos a tener problemas con los inversores de esto. 2,000 cochinos, hermanos. 2,000 cochinos es mucho dinero. Es mucho dinero. Tú nos estás echando a perder nuestras vidas. Ahora voy a tener problemas con mi esposa. Ahora voy a tener problemas con mis hijos. Ahora voy a tener problemas con mi papá. ¿Qué le voy a decir a mi papá? ¿Qué le voy a decir a mi jefe? Wow. Y parece que en medio de este caos, este hombre, y quiero hacer énfasis sobre este hombre, que ahora, dice Marcos, está sentado, está vestido y está en su juicio cabal, ha sido sanado por el Señor. Este hombre le dice, Señor, déjame estar contigo. Yo quiero estar contigo donde quiera que tú estés, Señor. Jamás quiero regresar a mi vieja vida. Jamás quiero ser esclavo del diablo. Señor, yo no quiero ofrecerle al diablo mis miembros para que los use. Hace muchos años escuchaba yo a alguien, y creo que lo leí también, alguien que decía que tu corazón o es altar de Dios o es taller del diablo. Y casi puedo imaginar a este hombre diciéndole, Señor, yo no quiero que el diablo tome otra vez mi vida. Yo quiero estar contigo, por favor, déjame ir contigo, Señor.
Y Jesús le dice: no, pero tengo otro plan para ti. Quiero que vayas a tu casa y le cuentes a los tuyos lo que Dios ha hecho por ti y cómo ha tenido de ti misericordia. Quiero que vayas a dar testimonio de mí. Con algunos leprosos les dijo: no le digas a nadie. Aquí a este hombre le está diciendo: quiero que se lo cuentes a todos los que puedas. Dice la Biblia que este hombre empezó a ir, salió corriendo, y por todas las ciudades, por lo menos 10 Decápolis, por todas las ciudades, iba publicando. Esta es una palabra que se usa para los periodistas, que se refiere a una proclamación de tal forma que muchos puedan oír lo que Jesucristo había hecho por él. Y yo pensé al final de este sermón: ¿por qué Marcos no habló del segundo endemoniado? ¿Dónde está el otro? El otro que Mateo dijo. Y yo sé, creo que tengo una idea. El Señor ha librado de muchos demonios a muchos otros gadarenos. Algunos gadarenos de México, algunos gadarenos de Veracruz, algunos de Yanga. El Señor fue hasta ese pueblo solo para rescatar a unos pobres, tristes y miserables gadarenos. Y no nos puso como apóstoles, dicho sea de paso. Pero ¿sabes cuál es el mandato? Vayan a su casa y cuéntenle a los suyos lo que Dios ha hecho por ti y cómo ha tenido misericordia de ti, cómo Dios ha sido tan bueno contigo. Entonces, si alguien te pregunta: ¿dónde está el otro endemoniado o el otro ex endemoniado? Ahí en Marcos y Lucas, dile: yo era el otro. Yo fui atormentado también. Y ¿sabes? Lo peor es que ni siquiera me daba cuenta. Pensaba que era mi carácter agresivo, feroz, maligno, destructivo, viviendo en condiciones paupérrimas, viviendo triste, viviendo agresivo, agrediendo, como dice el apóstol Pablo, odiosos y odiándonos unos a otros, matándonos unos a otros. ¿Sabes? Dios un día tuvo misericordia de este gadareno. Y bueno, le decía yo a un hermano, hasta donde yo recuerdo, creo que no tuve una legión dentro de mí. El Señor quiso ser misericordioso, aún desde antes que viniera yo a sus pies. Pero cuánto tormento, cuánta maldad de donde Dios quiso arrancarme. ¿Y sabes cuánta maldad de donde Dios todavía está arrancándome? Y un día estaremos todos sentados en su mesa, vestidos y en nuestro juicio cabal. Amén. Y la pregunta del millón es para ti: ¿y tú? ¿Qué harás después de escuchar del poder de Cristo para libertar a hombres y mujeres de la esclavitud y del poder de Satanás? ¿Serás tú otro de aquellos gadarenos que rechazan a Jesús? ¿O serás tú uno de esos gadarenos libertados por el poder de Dios para la gloria de Dios? Que el Señor te bendiga. Si no le conoces, si no conoces a Cristo, si nunca le has pedido que te salve, hoy
es el tiempo aceptable. Hoy, dice el apóstol San Pablo, hoy es el día de salvación. Ven a Él, arrodíllate ante Él y dile: Señor, ten misericordia de mí, sálvame, Señor. Yo no quiero seguir esclavo del diablo. Y si ya eres un hijo de Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos 6, que nunca más le entregues al diablo tus miembros como instrumentos de maldad, sino más bien ponlos a los pies de Cristo como instrumentos de justicia, para que Él sea glorificado en tu vida, en tu corazón.